Shabbat Shalom desde la congregación 20 filas del sector Candelaria en Arecibo, y esta creadora es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy estamos en una nueva parashá, después que celebramos Shavuot en el día de ayer, estamos contentos, y hoy nos toca la parashá número 35, la parashá Naso. Esta parashá la encontramos en el libro de Bamidbar, números 421 hasta el 789, y significa eleva la cabeza. Hacemos una introducción sobre lo que habla esta parashá y nos dice que la parashá Naso, además de que es la más larga de la Torá, porque llega hasta el 789, detalla el censo y las responsabilidades de los levitas, las leyes sobre la esposa infiel, que es la sotá, y el nazareo, y la birkat kohanim, que es la bendición sacerdotal, y las ofrendas idénticas de los príncipes de las 12 tribus. Prácticamente de esto es lo que habla esta parashá. Y entramos de lleno al capítulo 4 y versículo 22, donde dice: haz, levanta un censo de los gershonitas también por su casa ancestral y por su familia. El texto hebreo dice literalmente levanta la cabeza. Aquí se refiere a hacer un censo, o sea que la cabeza es levantada, y cabeza en hebreo es rosh, delante de Yahweh cuando uno es distinguido por él, o tomando en cuenta como tributo o sacrificio vivo, así como luego lo menciona el Rav Shaul en el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 1 al 2, donde dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartado para Yahweh, y este le complacerá a él, y es la lógica adoración en el Mishkan para ustedes. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé, en cambio permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Pasamos al versículo 23, donde dice: regístralos desde los 30 años hasta los 50 años de edad, todos los que sean aptos para el servicio en la realización de tareas en la carpa de reunión. Desde los 30 años. O sea que esa fue la edad fijada específicamente, como lo veremos en el libro más adelante, en el capítulo 8, versículo 24, como la plena madurez de energía corporal e intelectual. ¿Entendido por quién? Por muchos. Como que los mismos habían sido instruidos por lo menos 5 años antes de su llamamiento para obedecer correctamente los mandamientos con el fin de ejecutar correctamente el manejo de los servicios sagrados. Nosotros tenemos que también entender que a esa edad, a los 30 años, fue que Yahshua fue que llamado, tuvo su llamamiento. Entonces, a su vez establece una similitud profética con las edades en las que comenzarían sus ministerios, Yohanan el inmersor y Yahshua nuestro Mashiach, hasta 50 años. Y esta expresión se refiere a la edad máxima señalada por el servicio activo, la cual cubría un periodo de 20 años, y al final de este periodo eran eximidos de los trabajos físicos de sus puestos, aunque se esperaba que ayudaran en el santuario, así como lo sugiere el capítulo 8 y versículo 26. En el versículo 32 dice: los postes alrededor del atrio y sus bases, estacas, cuerdas, todo este utensilio y su servicio, anotarán por nombre los objetos que les toca cargar. El aspecto que más resalta este pasaje es que muestra un Elohim que es detallista. Pudiendo asignar el trabajo por familia y dejar que ellos se lo repartieran, se ve la intencionalidad detrás de este detalle para evitar que se le asignara a alguien una tarea de manera injusta o con favoritismo. A cada cual se le fue asignada una carga. Y esto nos ofrece un sentido de justicia que debe estar en nuestra congregación, y la conformidad y disfrute de cada cual con el trabajo que se le asigne de parte del Adón. Todos en el cuerpo del Mashiach tenemos dones que son asignados por el Ruach de Yahweh. No debemos codiciar los dones de otros. Aunque se nos llama a desearlos, se nos llama también a contentarnos con lo que el Ruach del Poderoso nos va dando a cada uno como Él lo tiene determinado. El versículo 36 dice: los registrados por sus familias llegaron a 2.750. Esta enumeración fue hecha sobre un principio diferente de lo que está relatado en el capítulo anterior. Aquella fue limitada a los varones de un mes de edad para arriba. O sea que mientras que esta se extendió
a todos los que eran aptos para el servicio en las 3 clases de la tribu levítica. Al considerar sus números relativos aparece la sabiduría divina para el ajuste correcto. Y mientras que entre los coatitas y los gershonitas, cuyas cargas eran menores y más livianas, eran aptos para el servicio aproximadamente la tercera parte de ellos. O sea que los meraritas, cuya carga era mucho más pesada, tenían la mitad de ellos aptos para el trabajo. O sea que esto era repartido, pero también repartido viendo que físicamente pudieran hacerlo, porque si no podía con una carga, pues a él no le podían poner esa carga encima. O sea que Abba es que Abba es bien detallista y sabe cómo y quién puede llevar una carga. El 40 dice: los registrados por la familia de su casa ancestral llegaron a 2,630. De los 7,500 levitas de la familia de Gershon podían servir solamente 2,630 personas, que correspondía solamente al 35%. El 44 dice: los registrados por su familia llegaron a 3,200, o sea que de los 6,200 levitas de la familia de Merari podían servir 3,200, que correspondía al 52%. El versículo 47 y 48 dice: de los 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, todos los que eran aptos para deberes de servicio y cargas relativos a la carpa de reunión en Mishkan, los registrados llegaron a 8,580. ¿Qué nos dice esto? Que de los 22,300 levitas que había en las 3 familias podían servir solamente 8,580, que correspondía al 38%. O sea que el resto era menor de 30 años o mayor de 50 años. Y estos no podían, ¿qué? No podían servir. El 49 dice: a cada uno se le dio la responsabilidad de su servicio y su carga por mandato de Yahweh mediante Moshe, y se registró a cada uno como Yahweh le había mandado a Moshe. Sobre cada individuo reposaba un cargo, una responsabilidad y una labor por hacer. Y uno de los aspectos más importantes para cualquier estructura ordenada y organizada es que cada persona conozca con precisión cuál es el cargo que tienen responsabilidad. Si cada uno de los integrantes de la organización sabe qué papel desempeña, no habrá conflictos internos por inherencia en las áreas de responsabilidad de unos con otros. Y esto hace posible la coexistencia en respeto mutuo, permitiendo que el propósito de la organización pueda llevarse a cabo con la fortaleza de la unidad para la cual ha sido destinado. Entonces, para los que caminamos este camino de la Torah, es posible solo si permanecemos en Mashiach, nuestro, ¿verdad?, Redentor. Así que recordemos que es precisamente la unidad, permanecer en Ejad, lo que da testimonio de nuestra salvación, como lo dijo nuestro Adón Yahshua en el libro de Yohanan 17:21. Para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si nosotros no queremos ser una familia, no queremos ser un Ejad, no podemos entonces decir que le servimos al Poderoso, porque el mismo Yahshua nos está diciendo a nosotros que Él con el Padre son ¿qué? Uno. Él en mí y yo en ti. Entonces la Escritura dice que nosotros somos un cuerpo, el cuerpo del Mashiach. Entonces, si no permanecemos en unidad, no podemos decir que pertenecemos entonces a ese cuerpo, porque lo estamos ¿qué? Lo estamos dividiendo. Y tenemos que permanecer, como dijo, ¿verdad?, el Adón Yahshua, el Padre en mí y yo en el Padre. Pasamos al capítulo 5, versículo 1 al 2, donde el Yahweh le habló a Moshe y le dijo: da instrucciones a los israelitas de que saquen del campamento a cualquiera que tenga una erupción, un flujo, y a cualquiera que se contamine por un cadáver. Como consecuencia del nivel de Kadushá conferido a Israel, el campamento donde habitaban los hijos del pacto debía mantenerse ¿qué? Puro. O sea que nada contaminado o contaminante debía estar presente en dicho campamento. Y por tanto, toda persona en estado de impureza y capaz de contaminar a otro debía ser llevada fuera del campamento. En los días de la peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel estaba ¿qué? Circunscrito a 3 campamentos, los cuales se relacionan directamente con los establecidos en los días del rey Salomón,
en el momento en que el Mishkan fue construido. Y estos 3 campamentos fueron identificados de la siguiente manera. Número 1, el campamento de la Sheminah, o sea, la presencia de Yahweh, que correspondía a la parte más íntima del Mishkan HaKodesh versus el Beit HaMikdash mismo y su sagrado recinto. Número 2, el campamento de los levitas, donde ellos estaban alrededor de ¿qué? Del Mishkan, alrededor del Mishkan HaKodesh versus el monte del templo, donde se había levantado el Beit HaMikdash mismo. Y el número 3, el campamento de Israel, donde estaban el resto de los israelitas versus la ciudad de Jerusalén. O sea que los reglamentos adoptados para asegurar la limpieza en el campamento sugieren la adopción de reglas similares para mantener la pureza de la comunidad de creyentes en el Mashiach Yeshua. Y aunque en algunas comunidades mesiánicas podrá ser difícil o delicado hacer esto, la suspensión o en casos notorios de pecado, la total excomunión del infractor de los privilegios y la comunión de la congregación es un deber imperativo, tan necesario para la pureza moral de los creyentes como la exclusión del leproso del campamento lo era para la salud física y la pureza ceremonial del pueblo hebreo. Pasamos al capítulo 5-6, donde dice: habla a los israelitas cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahweh, y esa persona reconozca su culpa. Se trata del mal o daño cometido por un hombre en la propiedad de otro. Se le llama prevaricación contra Yahweh. Y se indica en el caso supuesto que haya sido agravada la ofensa por prevaricación, es decir, por un juramento falso o una mentira fraudulenta por negación. O sea, esto constituye una prevaricación cometida contra el poderoso, quien es el único juez de lo que se jura y se habla falsamente. Y esto lo vemos, ¿verdad?, en Hechos 5, 3, 4. Dice: entonces Shimon Kefa le dijo a Ananías: ¿cómo es que Hasatán invadió tu corazón para que mintieras a Ruach de Cabushá y retuvieras secretamente parte del precio del campo? Si se quedaba sin vender, no seguía siendo tuyo, y después de vendido no está el precio en tu poder. ¿Cómo es que se te ha ocurrido una cosa así en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. O sea que tenemos que cuidarnos de mentir o jurar falsamente, porque sabemos que el Eterno nos va a juzgar por todo eso. El versículo 7 dice: confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte dándosela a quien haya perjudicado. Aquí se toca un tema olvidado: la restitución. El arrepentimiento lleva en sí mismo a la confesión, por ende debe llevar a la restitución. Y ahora debe hacerse restitución del daño, aunque la persona no esté arrepentida. O sea que el pasaje no habla sobre teshuvá, sino sobre la restitución en el momento de la confesión del daño y a su restauración. Todo aquel que daña a otro debe saber que no recibirá perdón sin confesión verbal de su pecado o falta, estando el perdón condicionado no solo a la confesión, sino al arrepentimiento genuino. Dice Proverbios capítulo 28 versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También Primera de Yohanan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Yahushua, nuestro Mashiach, nos limpia de toda transgresión. El versículo 8 al 10 de ese capítulo 5 dice: si el hombre no tiene pariente a quien se le pueda restituir, la suma de vuelta irá a Yahweh para el Cohen, en adición al carnero de expiación con el que se expía en su favor. Así también toda contribución entre las donaciones sagradas que los israelitas ofrezcan será del Cohen, y cada uno retendrá sus donaciones sagradas, cada Cohen se quedará con lo que se les dé. O sea, estos versículos resaltan el tema del derecho a la propiedad privada como una de las concesiones del poderoso. La Torah concede a todos los hombres el derecho a la propiedad privada. Cualquiera que atente contra ese sagrado derecho eventualmente será confrontado por el tribunal celestial, sea una persona o un gobierno el que expropie injustamente los bienes legítimos de una persona.
O sea que este viola la Torá, quedando bajo maldición, pues la ira de Yahweh se ha puesto sobre él. El versículo 12 dice: habla al pueblo israelita y dile, si la esposa de un hombre se descarría y le es infiel. Esta ley fue dada como una severa advertencia a la infidelidad de parte de una esposa, como también para la protección para ella de las consecuencias de una sospecha precipitada y sin fundamento por parte de su esposo. La sospecha, sin embargo, era suficiente en ausencia de testigo para justificar el juicio descrito. Vallicra 20:10. El procedimiento que había de seguirse era que el esposo celoso trajera a su esposa ante el Cohen con una ofrenda de harina de cebada, porque nadie le era permitido acercarse al santuario sin nada. O sea, todo el mundo tenía que llevar algo. Por eso hay una parte de la escritura que dice: no me presentaré con las manos vacías. Siempre hay que llevarle algo al poderoso. Éxodo 23:15 dice: observarás la celebración de los ácimos, 7 días comerás panes sin levadura, como te ordené en el tiempo señalado, el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, no presentéis ante mí vacíos. O sea, en otras ocasiones eran mezclados con harina, aceite, que significa gozo, e incienso, que simbolizaba aceptación. Salmo 141:2 dice: mi oración está aquí como incienso en tu presencia, mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. Sin embargo, en ocasión de la referencia, estos ingredientes habían de ser excluidos, y en parte porque era una apelación a Abacadosh en circunstancias penosas, y porque era una ofrenda por el pecado de parte de una esposa a quien se acercaba a Elohim en el carácter de ¿qué? De ofensora real o supuesta. El versículo 13 continúa diciendo: en cuanto a que otro hombre tenga relaciones carnales con ella escondida de su esposo, y ella mantiene en secreto el hecho de que se ha contaminado sin haber sido forzada y no hay testigo contra ella. El Humash plantea que debido a que la frase está en singular, con un testigo basta para disolver ese matrimonio. O sea que un testigo es base suficiente para una sospecha de adulterio. Y no habla de ofrecer castigo, sino de tener ¿qué? Bases para disolver el matrimonio. El versículo 14 nos dice: pero a él le da un arranque de celo y le entra sospecha de la esposa que se ha contaminado, o si le da un arranque de celo y le entra sospecha de su esposa, aunque ella no se haya contaminado. El Talmud enseña que el marido tiene que haber celado a su mujer antes de ella haberse juntado con otro hombre, para que así se pueda aplicar este procedimiento. O sea que la palabra celado es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes de que su esposa se junte con un hombre, diciéndole: no te recluyas con ese hombre. Esta porción de la parashá nos cuenta también de la introducción del recurso o la ley de sotá, que entra en vigor cuando un marido celoso tenía que sospecha de su esposa, y entonces se procedía a verificar el tema siguiendo ¿qué? Un ritual que según las fuentes judaicas en realidad nunca tuvo lugar. O sea, aún así el adulterio descubierto y probado era castigado con la muerte, pero ocurrían casos fuertemente sospechosos y esta ley hacía provisión para el castigo de la persona culpable. Usted sabe que muchos hombres, aunque tengan sospecha, eso está en su mente, porque hay muchas mujeres que pues, son mujeres serias, mujeres buenas, y no están en eso. Pero el enemigo, como es experto de enviarle dardos a su mente, ven cosas donde no las hay. Pero cuando nos vamos nosotros, en términos médicos, eso le llama esquizofrenia. Ser una persona esquizofrénica. Una persona esquizofrénica es una persona que ve cosas donde no las hay. Entonces, si hay un hombre que está muerto de celo, acuérdese que ¿quién es el que está bregando ahí? El enemigo, el adversario. ¿Por qué? Porque ese hombre ya tiene una idea en la mente, y cualquier cosa que la mujer diga o haga, ya para él eso es una sospecha. Mira, está metida en el teléfono, ¿qué estará haciendo? Y quizá la mujer viendo una receta de un pan o una receta de cómo hacer esto, ya él está con esa mente. Entonces, esta ley hacía entonces provisión para el castigo de la persona culpable. No era un juicio según la forma de un proceso judicial, sino una prueba rigurosa por la cual la supuesta adúltera era obligada a pasar.
Y la ceremonia era de una naturaleza tan aterradora que por los principios conocidos, la culpa o la inocencia no podría dejar de aparecer. Si la mujer era inocente, yo no voy a hacer eso porque soy inocente. Pero si la mujer era, ¿verdad?, que ella tenía culpa, pues sí, yo lo hice, pero yo no voy a pasar por eso, porque ella ya sabía que es lo que iba a pasarle. Entonces, según el Humash, la ofrenda que se presentaba por parte del esposo tenía el siguiente simbolismo: harina. Y él tiene que ser harina de cebada sin refinar, pues ella había actuado de manera poco refinada. Y cebada pues era un alimento para los animales y ella se rebajó a la conducta de un animal. Siempre se busca la confesión para evitar la muerte dolorosa que le espera si es culpable, pero puede escoger la prueba para ser reivindicada. Y aquí vemos cómo es un acto de desvergüenza al descubrir la cabeza de una mujer casada, o sea que el pacto renovado lo indica para el momento que estén ministrando. Descubrir esta mujer ante el poderoso implicaba que había faltado la honra de su esposo. Las cosas de antes no son como hoy en día. Hoy en día prácticamente la mujer es la que manda al hombre. Usted ve tantas situaciones que esto es una cosa, o sea, los papeles se han invertido, ya el respeto se ha faltado de una manera terrible. Y entonces antes de este acto se asume que su cabeza permanecía cubierta. Descubrir la cabeza de esta mujer, pues entonces delante del poderoso era que ella había faltado, ¿verdad?, en honra a su marido. El versículo 31 de ese capítulo 5 dice: el hombre será libre de culpa, pero esa mujer sufrirá por su propia culpa. Si la mujer se demuestra como culpable de adulterio, ella debería llevar su propia culpa. ¿Qué va a sufrir ella? Ella va a sufrir vergüenza, dolor físico, maldición permanente y quizás también esterilidad permanente. Pero si se demuestra como inocente, el hombre no llevará ninguna culpa por haberla sometido a esta prueba. Pero la linda, me estás acusando y como quiera, pues entonces tú sales bien. Aunque el pasaje refleja el medio ambiente de un mundo en el que el hombre ejercía una posición de responsabilidad delante del poderoso, lo hacía porque este concepto del esposo en su rol de Cohen del hogar, el sacerdote del hogar, en general escasea, y porque subraya la necesidad de eliminar aún la sospecha de la infidelidad en el matrimonio. Para mantener una sociedad estable, íntegra, kadosh, la fidelidad es esencial. Si usted no es fiel y usted deja de ser fiel a su marido cuando usted comienza a esconder cosas, cuando usted comienza a ocultar cosas, cuando usted comienza a ocultar las cosas y usted comienza a hacer las cosas por allá como usted entiende, como usted cree, pues ya hay que hay, ya no hay fidelidad, porque se supone que uno mantenga ¿qué? Una comunicación. Cuando usted es un matrimonio, la escritura dice que son un ejad, y como son un ejad, lo que tú hagas yo lo sé y lo que yo haga tú lo debes de saber. O sea, no debe de haber secretos en un matrimonio, no deben haber cuentas separadas en un matrimonio, cuentas ocultas. No, porque es que yo hice una cuenta oculta porque es que esta mujer me gasta hasta las uñas, me las gasta, si me coge como una lima. Pero eso no debe de ser así. Debe de mantenerse ¿qué? Una fidelidad. El pacto renovado enseña que tanto el varón como la mujer deben mantenerse fieles en el matrimonio. Si algo aprendemos en el camino de Abba Kadosh es a reconocer nuestros errores. La fidelidad ha de ser el nutriente fundamental para lograr la solidez y la durabilidad de cualquier relación. Y aunque el versículo excluye al esposo de culpa por su celos infundado, es importante reconocer que todos tenemos problemas que necesitan ser resueltos. Así como en la siguiente, ¿verdad?, ilustración dice: un rabino hizo planes para estar en una ciudad para participar en una gran asamblea. Y mientras preparaba la enseñanza que iba a impartir, se le ocurrió escribirle al pastor de la asamblea pidiéndole los nombres de personas conocidas por él que tenían problemas familiares y espirituales. Y el pastor, como respuesta, le envió al rabino la guía telefónica. La realidad es que en asuntos matrimoniales lo último que se debe buscar es culpable. Todo el esfuerzo debe ¿qué? Emplearse en lograr soluciones. Entonces, Israel como esposa
de Elohim, ¿hizo qué? Ella hizo inmundicia. Eso usted lo ve en Yirmiyahu, Jeremías 2, 23, 24. Como dice, ¿cómo puedes decir no estoy contaminada? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, considera lo que has hecho como camella en celo, que corre inquieta de un lado para otro, o como un asna montesa acostumbrada al desierto, que su deseo olfatea el viento, cuyo celo nadie puede restringir, lo que las busquen no tendrán que esforzarse, pues la hallarán en su mes de celo. En Yehezkel también, 24:13, dice, en tu inmundicia hay infamia, por cuanto te quise purificar, pero no estás purificada de tu inmundicia, no volverás a ser purificada hasta que yo haya aceptado mi ira sobre ti. O sea que por esto el Mashiach tuvo que morir, tuvo que tomar y beber la copa de la maldición y la ira que le tocaba a su esposa amada. Dice Yirmiyahu 8:14, ¿por qué nos quedamos sentados? Reunámonos en la ciudad fortificada y enfrentemos allí nuestra condena, porque Yahweh nuestro Elohim nos ha condenado, nos ha hecho beber un trago amargo, porque hemos pecado contra Yahweh. Jeremías 9:15 dice, ciertamente así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, miren, haré comer ajeno a este pueblo y les haré beber un trago amargo. Yohanan 18:11, para que digan, no, eso allá. Yeshua le dijo a Kefa, pon tu espada de vuelta en la funda, esta es la copa que el Padre me ha dado, no me la beberé, en señal de pregunta. Lucas 22:42 dice, Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa, pero no obstante que se haga tu voluntad y no la mía. O sea que la esposa debía morir si era encontrada infiel, pero había una ley que declaraba que si el esposo de ella moría, quedaba libre para volverse a casar. Romanos 7:2-3 nos dice, por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con el esposo. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera, pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Y por eso murió Yeshua. Nos dice Romanos 7:4-6, asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá, por medio del cuerpo del Mashiach Yeshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yahweh, porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos con el resultado de cosechar frutos para muerte, pero ahora hemos sido ¿qué? Liberados de este aspecto de la Torá, porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruach y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley. O sea que Yeshua no bebe la ira de las naciones en el madero, sobre él solo se descarga el vaso de la ira que debía beber la esposa. O sea, no tiene sentido que él beba la ira que corresponde a las naciones y luego Elohim descargar su ira sobre las naciones. Así que habla de la copa de los celos. Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que el pueblo de Elohim provocó a celos a Adón con otros dioses. De Barín 32:16, donde dice, lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones. De Barín 32:21 dice, me movieron a celo con lo que no es Elohim, me provocaron a ira con sus vanidades, por tanto, yo los moveré a celo con lo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Primera de Reyes 14:22 dice, hizo Yahudá lo malo ante los ojos de Yahweh y lo provocaron a celo con sus pecados que cometieron más que los que habían cometido sus padres. Y sigue la Torá en Salmo 78:58. Lo irritaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Ezequiel 8:3 dice, él extendió lo que parecía una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza, un espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones a Elohim, a Jerusalén, a la entrada de la puerta Penimit que da hacia el norte. Ese era el sitio de la imagen endurecedora que provoca furia.
Y en el Drihadasha, en 1 Corintios 10, 21-22 dice, no podéis beber la copa del Adón y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Adón y de la mesa de los demonios. O provocamos a hacerlo al Adón, ¿acaso somos más fuertes que él? Son preguntas, ¿verdad?, que nos hacen. Pasamos al capítulo 6, versículo 2, donde dice, habla a los israelitas y dile, si alguien sea hombre o mujer, expresa explícitamente un voto de Nazir para apartarse para Yahweh. El término Nazir en hebreo significa separar, consagrado, o sea, como príncipe, como nazareo. Y de aquí, ¿verdad?, que habla del viñedo sin podar, como el nazareo que no se corta el pelo, que es apartar, y nazareo por una falsa alteración con Nazaret, noble, príncipe. Entonces, llevando cada definición a un nivel más profundo, tenemos que nazareo, persona dedicada a Elohim y sujeta a ciertas formas prescritas. Eso está en Shoftim, Jueces, capítulo 13, versículo 5, número 2. Príncipe o principal. Trátese de una persona, de una tribu consagrada al propósito divino. Bereshit 49, 26 y el capítulo 13. O sea, vid, aún no podada en hebreo, in beines y deja, las uvas de tus vides no podadas. Levíticos 25:5. O sea que el fruto es dedicado a Elohim, ya sea de la vida de una persona o una planta. Y el término implica consagración total, es decir, algo que se aparta para el uso y disfrute solo de Yahweh. El versículo 3 de ese capítulo 6 dice, se abstendrá de vino y de cualquier otro embriagante, no beberá vinagre de vino ni de ningún otro embriagante, ni beberá nada en lo que se hayan remojado uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Según esta versión, parece que la prohibición corresponde a la de no tomar cualquier embriagante. La traducción del Humash hace referencia solo al fruto de la vid, donde la versión vin traduce como otro embriagante, se traduce sidra, y ain en hebreo, de una raíz que no se usa, que significa efervescente, como vino fermentado. Es decir, la traducción del Humash es la correcta, de vino nuevo y añejo, fermentado, se abstendrá. O sea que si seguimos leyendo nos damos cuenta de que lo que se prohíbe es el fruto de la vid, sea alcohólico o no. Por el contrario, cualquier otra bebida le está permitido ingerir, pero esa no la podía beber. En el versículo 4 dice, durante su periodo como nazir no puede comer nada que se obtenga de la vid, ni las semillas ni la piel. O sea, las reglas más adelante en los versículos 6 y 7 dice, durante el periodo que él aparte para Yahweh no entrará donde haya una persona muerta. Aun si muere su padre, su madre, su hermano o su hermana, no debe contaminarse por ello, pues sobre su cabeza hay cabello apartado para su Elohim. Que demuestra aquí que la cadushá de un nazareo era del mismo nivel como la del sumo Cohen. ¿Por qué? Porque un Cohen podía contaminarse cuando moría un pariente cercano, pero el sumo Cohen no podía hacerlo, según vemos en Vayikra, Levíticos capítulos 21, 1 al 3, 10 y 11. O sea que la muerte era causada de contaminación para todos los hombres de Israel, según Bamidbar número 5, 2 al 3, pero era especialmente severa la contaminación que causó los que debían estar enteramente consagrados a Yahweh, como el sumo Cohen y el nazareo. Casi fue, tenían que guardar. El versículo 14 dice, como su ofrenda Yahweh presentará un cordero en su primer año sin tacha para ofrenda quemada, una ovejita en su primer año sin tacha para ofrenda por el pecado, un carnero sin tacha para ofrenda por el pecado, un carnero sin tacha para ofrenda de bienestar.
Sigue hablando. El 14 dice: como su ofrenda Yahweh presentará un cordero en su primer año sin tacha para ofrenda quemada, una ovejita en su primer año sin tacha para ofrenda por el pecado, un carnero sin tacha para ofrenda por el pecado, un carnero sin tacha para ofrenda de bienestar. La interpretación de este verso dice que expía por su decisión de retornar a lo mundano. Debemos pensar que por el hecho de que este voto de pureza elevado sea tan especial, puede colocarse en el lugar equivocado. Es decir, que por mucho que el hombre se aparte, nunca obtendrá una perfecta cabuchá. Este sacrificio por el pecado le recuerda al hombre su condición humana y necesidad de ayuda de Yahweh. ¿Para qué? Para su consagración o su separación. El capítulo 7 y versículo 1 dice: aconteció el día en que Moshe acabó de elegir la morada, la ungió y la consagró con todos sus utensilios, así como el altar y sus enseres, después de ungirlos y dedicarlos. El libro de Números, Bamidbar, comienza en el primer día del mes segundo del segundo año desde el Shemot, Éxodo 1:1. En Bamidbar, número 7:1, volvemos al día que se erigió el Mishkan, el santuario, que según Shemot 42 aconteció en el primer día del mes primero del año segundo. Parece que los eventos descritos en Bamidbar, número 7:1 y 9:1, tuvieron lugar durante el primer mes antes del censo relatado en el capítulo 1. Como podemos observar entonces, el autor no sigue siempre un orden estrictamente cronológico. Parece que lo que quería era dar un entendimiento acerca de la organización de las tribus, como aparece descrito desde el capítulo 2, y del significado y los deberes de los levitas, como vimos en los capítulos 3 y 4, antes de los datos proporcionados en los capítulos 7 y 9. O sea que podemos entender mejor el significado de la ofrenda y las dádivas para el altar de parte de las tribus que aparecen en el capítulo 7, y de la ceremonia de consagración de los levitas, como se ve en el capítulo 8. El Talmud y los Midrashim recalcan la importancia de este día, expresando en lenguaje sublime: este día había recibido 10 coronas, o sea, el Sed Atarot. Y resulta importante resaltar que los exegetas, alegoristas y los místicos interpretan el número 8 como la iniciación de algo sublime, ya que se produce después de culminar un ciclo de 7 días. Y el capítulo 7 nos relatará cómo los dignatarios de Israel, que eran los jefes de las tribus, ofrecieron sus sacrificios inaugurales desde el primero hasta el 12 del mes primero de Abib, de Nisan. Nos dice el versículo 2: los capitanes de Israel, las cabezas de casas ancestrales, es decir, los capitanes de las tribus, los que estaban a cargo de la inscripción, se acercaron. Rashi sugiere que estos jefes habían sido los capataces de los hijos de Israel cuando estaban esclavizados en Misraim, los mismos que sufrieron por el pueblo y que fueron golpeados por las hordas del Paró. En otras palabras, estamos presenciando ahora la reparación histórica que reciben los hombres que sufrieron por su pueblo. O sea que solo ellos tienen el derecho moral de asumir cargos en la conducción del pueblo. El versículo 10 y 11 de ese capítulo 7 también nos dice que los capitanes también trajeron las ofrendas de dedicación para el ungimiento del altar, cuando los capitanes estaban presentando sus ofrendas ante el altar. Altar. Aquí se usa en número singular en lugar del plural. ¿Por qué? Porque es evidente por la clase de ofrenda que se refiere a los altares de holocausto y de incienso. Y esta no es la dedicación primera y propia de aquellos altares, la cual había sido hecha por Moshe y Aarón algún tiempo antes. Sin embargo, podría considerarse una dedicación adicional, siendo aquellas las primeras que eran hechas a favor de personas y tribus esenciales, porque estas eran unas personas que habían estado anteriormente al frente de muchísimas personas más por ser capitanes. Y a ellos también les tocó traer sus ofrendas de dedicación para que se pudiera hacer el ungimiento del altar y presentar, ¿verdad?, estas ofrendas ante el altar. Shabbat Shalom.